But the important thing in looking at Gaza. Pero lo importante al observar Gaza es el hecho de que Occidente, independientemente de sus pensamientos, cualquier diferenciación, cualquier racismo que se use de manera laxa, como lo definimos hace unos minutos, se traduce en acción. Y traducirlo en acción que justifica en algunos casos, pero es cómplice de los peores crímenes contra la humanidad, atrocidades y genocidio. Y ese es un paso, un salto, si se quiere, de importancia absolutamente crítica. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando nuevamente con Michael Brenner. El Dr. Michael Brenner es profesor emérito de Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh y miembro del Centro de Relaciones Transatlánticas en Johns Hopkins. Michael ha estado en este canal antes y generalmente hemos hablado sobre los grandes temas en las relaciones internacionales. Queremos hacer lo mismo hoy, porque recientemente escribió un ensayo sobre el racismo. Este es el momento de discutir el papel del viejo racismo en el sistema internacional y la forma en que funcionan las relaciones internacionales. Así que Michael, bienvenido de nuevo al canal. So Michael, welcome back to the channel. Gracias, Pascal. Es importante. Siempre hay oportunidad de hablar. That essay of yours that really that spoke. Ese ensayo tuyo realmente me impactó mucho, porque hace aproximadamente un mes hice un programa corto sobre el genocidio en Gaza. En ese programa llegué a la conclusión muy insatisfactoria de que lo único que puede explicar los medios de comunicación principales de Occidente, el enfoque general del Occidente colectivo, es esta actitud despiadada, cruel y cínica hacia el genocidio, básicamente negando que lo sea. Si reconocen que se están cometiendo crímenes, estos crímenes se atribuyen más o menos a las propias víctimas. Lo único que explica esto es el racismo. Ahora bien, el racismo es una muy mala explicación, porque no es una explicación. Es solo poner una etiqueta a algo que observamos. Pero tú, en este ensayo, hiciste una investigación más profunda. ¿Podrías guiarnos a través de la forma en que ves el racismo manifestarse en este juego de relaciones internacionales? Bueno, para empezar, tenemos que analizar el término racismo, porque el racismo, particularmente en inglés, ha comenzado a usarse de manera tan promiscua que puede referirse a cualquier forma de intolerancia, ya sea que la base de esa intolerancia sea la etnicidad, la religión, el color de piel, el idioma o la raza. Así que quizás el término más preciso o más apropiado sería intolerancia. Pero hablemos de racismo y planteemos la siguiente pregunta. ¿Existe tal cosa como la raza? Y si pensamos en términos de raza y designamos a los pueblos como constituyendo alguna raza, es un hecho científico que tal cosa como la raza. En otras palabras, los estudios de ADN que se han realizado en las últimas décadas, buscando determinar la raza y la constitución de ADN de varios grupos de individuos, nos dicen que no existe algo así como una raza pura o siquiera aproximada. Cada uno de nosotros es una composición de ADN para la cual no hay una coincidencia idéntica. De hecho, incluso personas que exhiben ciertas características físicas que parecen ser muy cercanas, ya sea en pigmentación o rasgos faciales, no están necesariamente, en términos de ADN, muy estrechamente asociadas. Por lo tanto, el término raza puede usarse con precisión para referirse a cualquier conjunto de personas cuyo ADN se asemeje entre sí, simplemente semejante. Y si esa coincidencia es cierta por cierta apariencia, idioma o ubicación geográfica, lo llamamos casualmente raza. Así que no hay una base científica para la raza. Pero la raza, o particularmente el racismo, por lo tanto, debe entenderse en términos socioculturales,
o también se podría poner en términos políticos. En otras palabras, es una construcción de sociedades humanas altamente organizadas, que probablemente comenzó cuando pequeños grupos o tribus de seres humanos en tiempos paleolíticos se expandieron gradualmente o se formaron en comunidades y encontraron otros grupos que se veían algo diferentes o hablaban un idioma diferente. Y así la diferenciación se volvió natural. No siempre tiene que ser por su propia naturaleza hostil, y no necesariamente tiene que basarse en la idea de que nuestra raza o nuestro grupo es superior a otro. Our group is superior to another. I think those elements come into play when you have. Creo que esos elementos entran en juego cuando tienes encuentros entre sociedades grandes y muy organizadas, y luego se convierte en un fenómeno político sociocultural, del cual hemos sabido durante 3.000 años, al menos tal vez 4.000 años, ya sabes, desde tiempos neolíticos. El racismo, para poner esto en perspectiva, todos conocemos, hemos experimentado y leído sobre el racismo. Está en nuestras mentes y en nuestra conciencia. El aspecto intrigante de la situación actual es que los miembros de las sociedades democráticas liberales occidentales ciertamente han asumido que el racismo era algo del pasado y que en la medida en que existía dentro de sus propias sociedades, estaba siendo superado, como el racismo dirigido a los negros en los Estados Unidos estaba siendo superado y eclipsado, si se quiere. También pensábamos que con el fin de la era del colonialismo, que no se basaba únicamente en cuestiones de raza, la creencia de que las personas a las que la sociedad occidental subordinó y explotó durante 400 años eran inherentemente inferiores y menos civilizadas, y así sucesivamente, era una justificación conveniente para el tipo de control económico y dominación política que estaba en el corazón del colonialismo, imperialismo, etc. Y también pensábamos que eso era historia y que por lo tanto las guerras o conflictos que se asemejaran a algo como el genocidio no involucrarían a los países occidentales de una forma u otra. En otras palabras, como el genocidio en Ruanda. Eso se veía como algo indescriptible que había ocurrido entre pueblos que no habían alcanzado el nivel de organización social iluminada que nosotros teníamos, por la razón que fuera. Correcto. Y fue condenado universalmente. Por lo tanto, ahora nos encontramos en una situación en la que los países occidentales son cómplices de genocidio por cualquier medida, por cualquier definición, y son cómplices activos de una forma u otra. Algunos países occidentales, particularmente Estados Unidos y su compañero Gran Bretaña, si se quiere, son cobeligerantes. Estados Unidos no solo proporciona armamento al gobierno israelí, municiones sin las cuales no podrían llevar a cabo su devastación, ya sea en Gaza o en Líbano, ahora Siria, sino que la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos han estado involucradas en proporcionar inteligencia vital a los israelíes en sus ataques a Irán, también inteligencia que involucra a Hezbollah. Also intelligence involving Hezbollah. El exitoso asesinato de la dirigencia de Hezbollah por parte de Israel dependió, según me dicen personas que realmente saben críticamente de los activos de inteligencia estadounidenses. Las bombas extraordinariamente poderosas utilizadas también fueron proporcionadas por Estados Unidos, y la Marina de los Estados Unidos ha estado involucrada en la defensa de Israel contra cohetes y misiles lanzados por los hutíes en Yemen e Irán. Así que los dos países anglosajones, que probablemente son las democracias más antiguas de Occidente, son cobeligerantes. En otras palabras, son participantes activos, si no completos, en acciones manifiestas de genocidio. Permítame señalar dos características rápidas más antes de profundizar en la situación actual. Una es que no hay misterio sobre lo que está sucediendo. Lo vemos gráficamente, en color, las 24 horas del día. No está de ninguna manera oculto o enmascarado. En segundo lugar, el liderazgo israelí declara públicamente su intención de cometer genocidio. Algunos de ellos lo hacen,
ministros lo han hecho, ex generales de las FDI lo han hecho, y eso es nuevamente único. La tercera característica singular, que es sin precedentes, es que este grado de compromiso por parte de Occidente, del lado de, usemos el término correcto, del lado del mal manifiesto, se está haciendo a pesar de que no hay interés político, de seguridad o económico en lo que están haciendo los israelíes. Economic interest in what the Israelis are doing. In fact, I think it's a simple calculus. De hecho, creo que es un cálculo simple, y la evidencia que tenemos nos dirá que Estados Unidos y los europeos han sufrido en términos de una disminución de su posición en el mundo y su influencia considerablemente como resultado de lo que están haciendo. Así que, dados todos esos elementos únicos, esa es la pregunta con la que nos quedamos y que planteaste al principio. ¿Cómo lo explicamos? Et sorgjeses like mira tratover de explorits, que profunds errors es arecten der lustig tor in nuestros líderes, in mihitas solgen. Society's sort of collective psychopathology. Y en las discusiones contigo, a menudo hacemos esto. Seguimos este camino y nos tambaleamos en el borde entre la filosofía y la psicología, porque hay este elemento allí, y no puedo resolverlo del todo todavía. Pero la guerra tiene esta tendencia a, al menos quiero decir, a pesar de toda la muerte y destrucción, al menos aclara un par de cosas, en el sentido de que las hace claras y obvias. Y a pesar de la propaganda, ya sabes, si cortas lo que una u otra parte quiere hacerte creer, y si solo miras lo que sucede, lo que puedes ver con tus propios ojos, y lo que podemos ver con nuestros propios ojos es lo que nos están informando, ¿verdad? Y vemos los informes. Quiero decir, vemos los videos que salen de Gaza. También vemos lo que los periodistas y lo que CNN y demás quieren mostrarnos, ¿verdad? Y podemos hacer un pequeño paralelo con la guerra en Ucrania, que también tuvo este elemento clarificador cuando se trata de raza. Al principio, cuando un gran número de ucranianos huyó de Ucrania y cruzó la frontera hacia Polonia y la Unión Europea, hubo un par de días en los que los reporteros de Europa estaban realmente sorprendidos y literalmente dijeron: estos no son migrantes normales, son personas blancas, de cabello rubio, ojos azules. Lo recuerdas, ¿verdad? Y hemos tenido eso, donde dicen como, este es un crimen real, ya sabes, porque estas personas son blancas. Casi lo dijeron. Quiero decir, uno de estos, el rubio, de ojos azules, el tipo realmente lo dijo. Y esta es una mentalidad, ¿verdad?, que luego surge de repente y te muestra que los europeos todavía piensan en los migrantes y demás como algo de un color de piel diferente. No se supone que sea así. Hay este sentimiento de grupo. Y ahí simplemente quiero decir, por lo que está sucediendo a mismo Asia Occidental, es claro y obvio que las lealtades del mundo anglosajón y del mundo europeo están con las personas del mismo color de piel. Y uno de los trucos que hizo Israel, o que hicieron los sionistas, es, por supuesto, reinventarse como no europeos, mientras siguen siéndolo, ¿verdad? Quiero decir, Netanyahu y sus colegas, y así sucesivamente, son todos judíos europeos. Todos están arraigados en estos grupos de personas directamente salidos de Europa y colonos, tomando el control de la tierra de personas con un color de piel realmente diferente al suyo, y ahora tomándose la libertad de simplemente exterminar a las personas de ese color de piel. Y tú, y yo, y los estudiantes manifestantes en los Estados Unidos y mucha gente en todo el sur global, ven eso, lo perciben y lo entienden. Y por eso es tan obvio. Pero luego, entra en juego el elemento psicológico en las sociedades occidentales que se creen antirracistas y que han superado los pecados del pasado, pero son incapaces de entender psicológicamente que están infligiendo nuevamente una versión del siglo XIX de un crimen. Y hasta lo justifican, y se enojan cuando los confrontamos con este análisis de su racismo. Se enfadarán mucho. He tenido personas que tiran una bebida frente a mí y se van furiosas por, ya sabes, no estar de acuerdo con su versión de la realidad en la que Occidente solo está ayudando a defender a la víctima de la agresión marrón, ¿verdad?
del terrorismo islamista musulmán con barba. ¿Puedes hablar sobre eso? Right. Terrorism. Can you speak to that? Well, you've already given a very cogent depiction of the situation. Bueno, ya has dado una descripción muy coherente de la situación y las paradojas y contradicciones. Sabes, un par de pensamientos. Uno, hay una fuerte tendencia, por supuesto, a etiquetar a las personas que apoyas, los buenos en tu mente, que se convierten en buenos por una variedad de razones. Suspendamos esa cuestión por el momento, como si fueran como tú. Entonces, los ucranianos, por supuesto, para mí, lo interesante no es solo que los ucranianos sean reconocidos como de ojos azules y rubios como nosotros, porque eso es inusual en un sentido empírico, ya que grandes oleadas de refugiados, particularmente, bueno, retrocediendo un tiempo, pero me refiero incluso en las últimas décadas, han involucrado a personas del Gran Medio Oriente o de América Latina y los Estados Unidos o del sur de Asia, llegando a las sociedades norteamericanas y europeas. Coming into North American and European societies. So suddenly when you get a wave of immigrants from Y de repente, cuando recibes una ola de inmigrantes de lugares como Ucrania, es sorprendente que se vean característicamente caucásicos, y los caucásicos son considerados el tipo más perfeccionado, por así decirlo, la forma más pura. Pero lo que también es interesante es que a los rusos no se les otorga ese estatus y privilegio. Después de todo, los rusos son tan rubios y de ojos azules como los ucranianos. Y no olvides que fueron los rusos del Donbass quienes sufrieron atrocidades a manos de los ucranianos en 2014 y 2015. who suffered atrocity at the hands of the Ukrainians in 2014 and 2015. The thousands of Russians, Ukrainian Russians, Los rusos ucranianos, rusos de nacionalidad ucraniana que fueron quemados vivos en Odessa. Y hubo 14.000 rusos que fueron asesinados entre 2014 y 2022 en el Donbass por la artillería ucraniana, que fue dirigida indiscriminadamente a objetivos o poblaciones civiles. Así que resulta que incluso esta especie de disposición conveniente para etiquetar a todos los buenos o verlos como miembros de tu propia raza, tu propia gente, por así decirlo, no se sostiene realmente cuando arrojas luz sobre ello porque tienes este modo. Sabes, un caso llamativo es la diferenciación entre rusos y ucranianos. Es como si Occidente estuviera diciendo, Jesús, esos rusos deberían tener la piel morena. The West is saying, Jesus, those Russians, they should be brown-skinned. And that is true. That is true. And let me just interject one personal experience. Eso es cierto. Eso es cierto. Y permítanme intercalar una experiencia personal sobre Suiza. Nuestro grupo de inmigrantes más grande, aparte de los alemanes, son en realidad las personas de la antigua Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, y así sucesivamente. Y los suizos, este es el grupo contra el que son más racistas. Algunos de mis mejores amigos son de Serbia y Bosnia. Cuando hablé sobre esto y el tipo de racismo diario que todavía enfrentan ahora en Suiza, las pequeñas cosas, le mostré a mi expareja su foto por primera vez. Él es taiwanés. Me miró y dijo, oh, pero Pascal, son blancos. Yo estaba como, sí, eso es cierto. Quiero decir, también en Suiza y otras sociedades, logramos crear líneas raciales que no necesitan ser definidas por el color de piel o los rasgos faciales. By skin color or facial features. Correcto, correcto. But somehow we are able to do that. Pero de alguna manera, nosotros, los europeos, somos capaces de hacer eso. Somos capaces de incluir y excluir a personas de estos grupos, proyectar todos estos estereotipos negativos sobre ellos y luego tratarlos de una manera que hace que el grupo interno se sienta con derecho a tratar mal al grupo externo, porque se percibe como un error propio del grupo externo. It's their own mistake. You know, the British term WOG. Sabes, el término británico WOC, que es un acrónimo de Worthy Oriental Gentleman, es un término despectivo que los británicos aplicaban característicamente a los asiáticos, particularmente creo, especialmente a los asiáticos del este. Las personas a las que en la jerga estadounidense o en alguna jerga militar se refieren como slants, debido al pliegue mongólico, la formación de sus ojos.
Y, ya sabes, uno podía escuchar a la gente bromeando en Gran Bretaña, quiero decir, recientemente en el norte de Siria, diciendo, bueno, ya sabes, los WOGs comienzan en Calais. recently in that Syria, they're saying, well, the WOGs begin at Calais. Ah, Where you run into the frogs. Sabes dónde te encuentras con las ranas. Volvamos, sin embargo, al Medio Oriente y a Gaza, porque creo que hay una distinción importante que hacer entre las diferenciaciones injustificadas que hacemos con connotaciones negativas y peyorativas sobre otros pueblos, cómo los vemos, cómo los percibimos y cómo pensamos sobre ellos, y el comportamiento. Ahora, en los Estados Unidos siempre ha habido una mezcla de pueblos, si se quiere. Creciendo en la ciudad de Nueva York, siempre había palabras despectivas para cada grupo étnico, de diversos grados de derogación, si se quiere, que nunca se usaban en la sociedad educada. Podíamos usarlas ocasionalmente casi de manera irónica. You could occasionally use them almost facetiously. But often the reference Pero a menudo se hacía referencia a personas sin ninguna hostilidad y cuya propia conducta realmente no hacía ninguna diferenciación significativa. in other words, it was En otras palabras, era simplemente, no sé, casi se convirtió en parte de, ya sabes, la escena. Pero lo importante al mirar Gaza es el hecho de que Occidente, ya sabes, cualquiera que sea el pensamiento que tengan, ¿verdad? Cualquier diferenciación, cualquier racismo que se use de manera vaga, como lo definimos hace unos minutos, se traduce en acción, y se traduce en acción que justifica en algunos casos, pero es cómplice de los peores crímenes contra la humanidad, atrocidades, genocidio. Y ese es un paso, un salto, si quieres, de importancia absolutamente crítica. step, a jump, if you like, of absolutely critical importance. Everyone walks around in their mind with all kinds of prejudicial. Todos caminan por ahí en su mente con todo tipo de etiquetas y diferenciaciones prejuiciosas. En cierto grado, algunas personas casi ninguna, otras bastantes. Pero eso no necesariamente se traduce en comportamiento, ya sea a nivel personal o en una escala más amplia en términos de relaciones entre países. In lockstep. Pero hemos dado ese paso, y lo hemos dado al unísono. Ningún líder gubernamental, excepto los irlandeses y los españoles, se ha eximido. Todos los demás están casi entusiastamente atrapados en ello. Enthusiastically, Por correcto, sí, Stevig, de octubre, atroz, quiero decir, esto cuánto carnicería se probó. atrocious. I mean, it's been exaggerated how much carnage was produced. I mean, half of the people killed apparently were killed by Israeli forces. Quiero decir, la mitad de las personas muertas, aparentemente, fueron asesinadas por fuerzas israelíes, comandos y aviones que perdieron todo control y mataron a su propia gente tratando de escapar en autos, incluso en esa arena. Y 300 eran personas de seguridad y militares israelíes. Así que quedan algunos cientos. No se decapitaron niños, y ninguno fue arrojado a hornos. También parecería que la mayoría de las atrocidades, tal como fueron, no fueron cometidas por Hamas. Some were probably by Hamas. Pero una vez que se hizo la brecha y estalló la guerra, todo tipo de personas con venganza en sus mentes, incluidos algunos grupos criminales, cruzaron y aparentemente fueron principalmente responsables de ello. And other ones apparently mainly responsible for it. Anyway, but after October 7th, remember, every Western leader De todos modos, después del 7 de octubre, recuerden, todos los líderes occidentales volaron inmediatamente a Jerusalén, incluido el presidente Biden, abrazaron a Netanyahu y le dijeron, te apoyamos, puedes hacer lo que quieras, no lo cuestionaremos. El entusiasmo durante las semanas siguientes, cuando comenzó el asalto indiscriminado a las áreas civiles en Gaza, también fue apoyado con entusiasmo por las élites políticas occidentales. Alguien que conozco usó una metáfora muy cruda. Dijo que los líderes occidentales corrieron a Jerusalén como un grupo de motociclistas corriendo para participar en una redada de pandillas. Bueno, eso es extremo. get in on a gang rape. Well, that's extreme. Yeah, But I mean, Quiero decir, es increíble. Quiero decir, para mí, es increíble que veamos esto sucediendo y que ya sabes, hay mucha gente entiende. Quiero decir, las Naciones Unidas, de hecho, Guterres dijo que hay límites a lo que se puede hacer.
y Francesca Albanese y personas que entienden que esto es un genocidio que necesita ser detenido, ¿verdad? Y que incluso si no estás de acuerdo con la etiqueta de genocidio, quiero decir, podemos estar de acuerdo en que el nivel de muertes es absolutamente atroz, ¿verdad? Pero luego ya entras en estas discusiones sobre quién tiene la culpa y quién hace qué. Y todo termina en esta dicotomía de derecho a la autodefensa, el llamado versus terrorismo islámico, ¿verdad? Islamic terrorism, right? But the question to me, and I would like to come back. Pero la pregunta para mí, y me gustaría volver a eso, es que a pesar de entender cómo funciona el racismo, el holocausto contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial es otra forma de eso, ¿verdad? Y lo entendemos. En Europa, aprendimos eso y estudiamos desde temprana edad en la escuela cómo la representación de los judíos, con narices torcidas y rasgos faciales especiales, fue una parte importante de la psicología que creó el terreno fértil sobre el cual se construyó el holocausto y la capacidad de realmente poner a las personas en campos de concentración y guetos, ¿verdad? Porque eso se conocía. El holocausto, la exterminación de estas personas, no se conoció hasta un momento posterior dentro de la sociedad en general. Not known until a later point within the larger society, but the ghettos and so on, the ghettoification, that was well understood and known. Pero los guetos y demás, la guetización, eso estaba bien entendido y conocido. Y eso estaba justificado, ¿verdad? Entendemos todo esto. Y aún así, cuando sucede de nuevo, una buena parte de la sociedad en realidad no entiende que está sucediendo de nuevo. Es como si todas estas cosas, todas estas señales muy claras, de repente, aunque todavía están ahí, se apagaran en los cerebros, o ya no se registraran. Ese es cuando se convierte en derechos internacionales. Y entonces, cuando bots enkers, the written wrote pasi de smoses, y frathas Keith Lokema espramset, ista crimen y tines. And the forces that they created in order to commit this crime of crimes. Right. Well, of course, this is the ultimate tragedy. Yeah. Bueno, por supuesto, esta es la tragedia definitiva de que las personas que habían sido abusadas y despreciadas, y eventualmente, una gran parte de las cuales fueron exterminadas en el siglo XX y estigmatizadas de esta manera durante casi 2 milenios, se conviertan en los perpetradores de las mismas atrocidades que ellos mismos soportaron, para algunos de ellos dentro de la memoria viva. Entonces, quiero decir, esto plantea 2 o 3 preguntas psicológicas absolutamente profundas, una relacionada con la mentalidad de esos judíos que están perpetrando este crimen. Y por cierto, ya sabes, del 80 al 90% de la población israelí, según todas las encuestas, apoya sin reservas lo que su gobierno está haciendo en Gaza. What their government is doing in Gaza. So it's not just the psychology of the political elite. Entonces, no es solo la psicología de las élites políticas y los líderes lo que hemos examinado. Cuando miras hacia Occidente, hacia Europa, quiero decir, de alguna manera se puede decir que la realidad se ha vuelto demasiado compleja para que la opinión ilustrada la soporte. Así que, ya sabes, la opinión, que es como los mapas mentales de todos nosotros, simplifican la realidad. Y los elementos centrales en las clases políticas europeas y el mapa mental general de la sociedad eran que los judíos son víctimas y llevamos una culpa por lo que les hicimos. Y es cierto, quiero decir, pensamos en el Holocausto como algo puramente alemán. No lo fue. Cada país europeo ocupado, creo que con una excepción no recuerdo cuál es, quizás Bulgaria, proporcionó al menos una división de las SS. Bulgaria, perhaps, provided at least one SS division. And in fact, the country that provided the most, 3 De hecho, el país que proporcionó más, 3 o 4, fue Ucrania. Ucranianos que se identificaron a sí mismos. Y luego, por supuesto, está el notorio Bandera, quien fue el líder de los nazis ucranianos, y quien, ya sabes, llevó a cabo las atrocidades de su grupo, matando a decenas de miles de judíos y casi tantos polacos también. Y ese es el hombre al que el gobierno actual ha erigido estatuas y en cuyo honor han nombrado plazas y calles. De todos modos, no quieres entrar en Ucrania en este momento. Pero el punto que estaba haciendo era que la culpa por la victimización de los judíos históricamente y el Holocausto se sintió en diversos grados, no solo por los alemanes,
sino creo que por muchos otros europeos también. To varying degrees, not just by the Germans, but I think many other Europeans as well. Okay, so in their mental map, from this, the Jews are victims and we owe them. Bien, entonces, en su mapa mental, los judíos son víctimas y les debemos algo. Y creo que cuando respondes a eso, el latente, llamémoslo racismo de alguna forma u otra, que devalúa a los pueblos no occidentales, ya sea consciente o subconscientemente, con varias connotaciones, es muy variable, ¿verdad? Pero los ve como personas de alguna manera inferiores, o inferiores en términos estrictamente raciales, como siendo de alguna manera diferentes y de menor valor. Usemos ese término de menor valor. Así que combinas los dos, los poderosos sentimientos de culpa sobre los judíos, y por lo tanto, el imperativo de apoyarlos, de apoyar a Israel contra la devaluación de estas personas de piel morena. The devaluation of these brown people. Although if you look at the coloration of Palestinians and Jews from the Middle Aunque si miras la coloración de los palestinos y los judíos del Medio Oriente, no hay mucha diferencia en términos de color. then the question still arises. Ahora déjame añadir a ese punto. Entonces la pregunta sigue surgiendo, ¿verdad? Si ves las atrocidades horribles, no solo involucra disparos, sino francotiradores apuntando a niños, bombardeando hospitales de maternidad, y lo ves, es gráfico, y ves a soldados israelíes humillando a palestinos de las maneras más grotescas. Uno habría pensado, cualesquiera que sean los prejuicios que derivan del mapa mental, como lo llamamos, de los occidentales, que cuando ves esto debería haber, uno esperaría una reacción instintiva que diga, esto es intolerable, esto es insoportable. Reaction. He says, this is intolerable, this is unbearable. Cannot be done. I mean, after all, that's all. No se puede hacer. Quiero decir, después de todo, eso también está en nuestra naturaleza. Quiero decir, cuando ves a un niño a punto de caer por un acantilado o lo que sea, el instinto humano es intentar salvarlo, y no lo piensas. Y la empatía, la coloración, la pigmentación, los rasgos, y así sucesivamente, que luego se vuelven rutinarios en las comunidades humanas, primero a través del vínculo y la solidaridad de las personas que se conocen directamente, y luego en sociedades now grenius, através de la asociación e incluso las leyes y reglas y sus normas sociales. Laws and rules and certainly social norms. None of that, though. Nada de eso, sin embargo, ha surgido entre nuestras élites políticas y nuestros gobiernos. En otras palabras, uno naturalmente habría esperado que al ver lo que realmente está sucediendo, estos poderosos sentimientos deberían surgir y anular todos los prejuicios de un conjunto complejo de fuentes y causas que te llevaron inicialmente a dar un cheque en blanco al gobierno israelí. Y no se ha visto eso. Lo has visto, sí, entre ciertos grupos. Lo has visto entre individuos. Lo has visto entre aquellos que se manifiestan y demás. No lo has visto entre la clase política occidental. Y si me permites usar un lenguaje coloquial, The West political class. So, And if you excuse just one more word, and if you excuse, some street language, this strongly suggests there is esto sugiere fuertemente que hay algo mal con las sociedades occidentales. Están enfermas, son perversas, son patológicas en ese sentido, en un sentido clínico. Y ese es el gran misterio. ¿Cómo llegaron a ser así? how did they become such? or it's not pathological, or it's part of the mechanism. O no es patológico, o es parte del mecanismo que el tipo de racismo del que estamos hablando ahora, el racismo que permite la violencia masiva, su función es que es capaz de restringir y canalizar la empatía hacia los grupos donde quieres que se aplique. Digamos que un hospital de maternidad en Ucrania es alcanzado por escombros o por algo relacionado con la guerra, ya sea que los rusos lo hayan atacado o no, ya sea que haya sido un accidente o no. No importa, es alcanzado, y luego hay un gran clamor, gran empatía, ¿cómo pudo suceder esto? Son civiles inocentes. El hospital Al-Shifa en Palestina es bombardeado hasta quedar en cenizas 2 veces, asaltado, y cientos de pacientes mueren, siendo asesinados. Y ya sabes, el personal del hospital es humillado frente al hospital por soldados. Todo está filmado y grabado.
Incluso es exhibido por los perpetradores en línea. Everything is on film and on tape. It's even paraded by the perpetrators online. And the Western reaction to that one is, well, Israel. Y la reacción occidental a eso es, bueno, Israel tuvo que entrar al hospital, ¿verdad? Tuvo que despejar el hospital. Es este lenguaje de sanitización que se aplica para diferenciar estos dos casos. Y el racismo en sí tiene la función de asegurarse de que la empatía se aplique a uno y no al otro, lo cual sería la reacción normal, ¿verdad? Pero más allá de eso, si el racismo tiene una función para asegurar que ciertos actos de violencia puedan ser cometidos, mi pregunta ¿es eso lo último para explicar lo que está sucediendo? ¿O hay algo por encima del racismo? Algo para lo cual el racismo es una herramienta para lograrlo, como la estructura de las sociedades o la estructura del poder en el sistema internacional, de cómo se ejerce el poder, y el racismo es una herramienta para ejercerlo. No he pensado esto a fondo, pero ¿tienes alguna opinión al respecto? Well, I think there you have to look at individuals. Bueno, creo que ahí tienes que mirar a los individuos. Hay líderes del gobierno de los Estados Unidos que han estado aferrados a la idea durante los últimos 30 años, desde el colapso de la Unión Soviética, de que Estados Unidos tenía la oportunidad, tenía los imperativos, tenía la ocasión de cumplir una profecía o una misión con la que fue dotado en su nacimiento en una condición de virtud original, ya sea ungido providencialmente o no, o en el sentido más crudo, de establecer la hegemonía estadounidense. Todo esto fue expuesto en el notorio memorando Wolfowitz de marzo de 1991, que cuando se promulgó por primera vez, tuvo que ser rechazado formalmente por la presidencia de Bush, debido a lo franco que era en términos de argumentar a favor de una forma muy cruda de realpolitik imperial, que se ha convertido en el marco intelectual compartido por la muy gran mayoría de la comunidad de política exterior estadounidense. The American foreign policy community. And so you can say, in that sense, yes, the United States. Entonces, se puede decir en ese sentido, sí, que Estados Unidos o alguno de sus líderes o la mayoría de sus líderes, si se quiere, tienden a pasar por alto las atrocidades en Gaza, tienden a dar este cheque en blanco al gobierno israelí, reforzado por cosas como las donaciones de campaña y demás, que son muy importantes, porque es parte del proyecto más amplio de institucionalizar el dominio global estadounidense. Hay personas que piensan en esos términos, en cuyo caso algunos de ellos están comprometidos con eso, y personalmente no son racistas. ¿Cuáles son los porcentajes? También están mezclados, quiero decir, porque las personas no pueden ser claramente ubicadas en una u otra categoría. Be placed in one or another category. The psychologies are too complex. When you turn to Europe, though, Sus psicologías son demasiado complejas. Sin embargo, cuando miras a Europa, no hay un gran objetivo estratégico en la mente de nadie realmente. Es seguidismo. ¿Sabes? Es el seguidismo de los Estados Unidos, lo cual por supuesto se entrelaza y complementa con lo que hemos estado hablando. Las actitudes europeas hacia los judíos, hacia Israel, la culpa histórica y las concepciones negativas de las personas de color, y particularmente de las personas de color no cristianas, a quienes las sociedades occidentales colonizaron, explotaron y dominaron durante, ¿qué? 400 años, ¿verdad? Entonces, quiero decir, de alguna manera la psicología política europea de sus élites es aún más un misterio que la de las élites políticas estadounidenses. of a mystery than that of American political elites. I mean, in a way, it does make sense to me. Quiero decir, de alguna manera, tiene sentido para mí, si lo pensamos en términos raciales, especialmente no en el color de piel, porque si solo miramos el color de piel y las características, entonces tienes toda la razón. Quiero decir, los rusos y los balcánicos, y así sucesivamente deberían ser parte de eso, pero no lo son. Pero si la raza imaginada, ¿verdad? El concepto de quién pertenece junto es aquel donde ya excluimos a otros. Entonces ves que los europeos, y especialmente, quiero decir, los europeos occidentales, que ahora comienzan en algún lugar de Polonia, ¿verdad? Es una comunidad racial epistémica,
la comunidad transatlántica, que oficialmente de sí misma dice que pertenecemos juntos. Y en ese sentido, los europeos no se ven a sí mismos como diferentes, ¿verdad? Europeans don't look at themselves as different, right? Because the whole point of this racial inclusion is that you are the same. Porque el objetivo de esta inclusión racial es que somos iguales. Y tú dices eso, ¿verdad? Puede ser negro, blanco, amarillo americano, negro, blanco, amarillo europeo, pero todos somos transatlánticos. Pertenecemos juntos. Incluso trascendemos lo nacional, ¿verdad? Somos uno. Y como una nación, bueno, hay otros que nos pertenecen, que están bajo ataque en el Medio Oriente, en Asia Occidental, y necesitamos defender a los nuestros de las hordas bárbaras. Así que, en ese sentido, me parecería que ellos... Así que estamos dejando el marco de los estados-nación y demás, y el Mearsheimer y lo que es mejor para este grupo o aquel grupo, porque el grupo se ve a sí mismo junto. Al menos este tipo de marco mental de las élites, tal vez. Well, there's a fascinating paradox here, though. Bueno, hay una paradoja fascinante aquí, sin embargo. Quiero decir, hay una paradoja fascinante en esta situación específica de los judíos e Israel, y la visión que los occidentales tienen de ellos y cómo se les conceptualiza, etc. Por supuesto, los judíos, como dijimos históricamente, fueron los otros por excelencia, ya que son las personas responsables de la crucifixión de Cristo. E incluso eso teológicamente, quiero decir, un pequeño paréntesis, si fue el plan de Dios enviar a su único Hijo humano, engendrado para salvar a la humanidad de la condición del pecado original, ¿verdad? Entonces todo esto estaba programado de antemano. Y así quienes participaron en eso, incluido Judas, estaban siguiendo un guión. Eran actores esenciales y por lo tanto deberían ser reconocidos como tales. Pero dejemos eso. Ese es el tema teológico. Quiero decir, la teología cristiana es una casa de locura por sí misma, que es mejor evitar por el momento. Let's tread gently on that territory, but let me... Vamos a pisar suavemente en ese territorio. Pero permíteme darte otro punto sobre la paradoja nuevamente. Así que los judíos, que eran el otro por excelencia, se convirtieron en occidentales honorarios, si se quiere. Y sin embargo, lo que hemos descubierto recientemente a través de investigaciones de ADN es que los judíos, en términos de ADN, no son realmente tan diferentes. Ahora, esto es algo que recibe muy poca publicidad por razones que se volverán obvias. Se han realizado estudios de ADN en muestras representativas, por ejemplo, de judíos askenazíes. Los judíos se originaron en el centro, este y norte de Europa. Lo que descubrieron, y cada uno de estos estudios tiene algunas diferencias y sus rangos, etc., es que los judíos askenazíes en su mayoría tienen ADN de origen levantino, es decir, Israel, Líbano, ya sabes. La tierra que Yahvé dio a los judíos es solo entre el 20 y el 30%. Entre el 20 y el 30%, el 20 y el 25% de su ADN de Mesopotamia e Irán. Esto es comprensible. Between 20 and 30%, 20 and 25% DNA derives from Mesopotamia and Iran, which is understandable, given the fact that one was in the 6th century BC, the Babylon... Dado el hecho de que uno fue en el siglo VI a.C., el cautiverio babilónico aproximadamente del 20 al 25% es del sur de Europa. En otras palabras, no diferente de italiano, siciliano, griego o maltés. Y alrededor del 20% nuevamente aproximadamente del norte de Europa. Y todo el elemento europeo principalmente llegó porque, ya sabes, los judíos que comenzaron a asentarse en Renania en tiempos romanos probablemente eran comerciantes o artesanos o algo así, que se casaron con mujeres locales, que se convirtieron, etc. Así que eso es probablemente más que la conversión de todas las familias o tribus, incluidos los hombres. De todos modos, esa es la distribución. Families or tribes, including men. Anyway, so that's the breakdown. They done the same with Sephardic Jews. Sephardic Jews being Jews. Han hecho lo mismo con los judíos sefardíes, siendo los judíos sefardíes aquellos que se originaron en España y fueron expulsados. En el Imperio Otomano, los judíos españoles fueron bien recibidos, al igual que los reyes polacos durante la Edad Media habían acogido a los judíos que fueron expulsados de Europa Central y Occidental. Diferenciaron entre los judíos que venían de España y Portugal
los judíos ibéricos y los judíos del Medio Oriente que habían residido allí durante mucho tiempo. Pero eso es solo un comentario aparte. De todos modos, la composición de los judíos sefardíes es nuevamente 25 a 30% levantino, aproximadamente un 20 a 25% nuevamente. 25 to 30% Levantine. About 20 to 25% again, Mesopotamian, Iranian. Mesopotámico iraní. Tiene sentido un 25 a 30% del Mediterráneo Sur y una porción más pequeña del norte de Europa, pero algo, un 10 a 15%. Y luego siempre hay un 5% de otros, personas del Cáucaso, bereberes y así sucesivamente. Se ha hecho menos trabajo sobre los judíos del Medio Oriente, en otras palabras, judíos que vinieron a Israel desde Irak, Siria, Egipto, pero la distribución allí no es drásticamente diferente. Nuevamente, es alrededor del 30% levantino, con un gran componente de Mesopotamia, un gran componente del sur de Europa y un 5% bereber, si se quiere. Así que, en general, entre los judíos en Israel hoy, aproximadamente una cuarta parte, máximo 30% de su ADN sería compartido con los judíos del Antiguo Testamento. Would be shared with the Jews of the Old Testament. I know this is touching a very delicate ground, but it's not the base. Sé que esto toca un terreno muy delicado, pero no es necesariamente la base para ningún juicio político definitivo. Sin embargo, demuestra cómo la noción misma de raza y el nosotros y el ellos, el nosotros y el otro, es ilógica y absurda. Por cierto, ha habido algunos estudios preliminares, menos exhaustivos, sobre los palestinos, y el hecho destacado es que en general son aproximadamente un 50% levantinos. Deberías añadir otro hecho, que es que la ley israelí prohíbe la búsqueda y realización de investigaciones de ADN. Así que cada uno de nosotros puede interpretar eso como quiera. So each of us can make of that whatever. I mean, it is an interesting topic to discuss. Quiero decir, es un tema interesante para discutir, pero los grupos imaginados, los grupos internos y los externos, ya sabes, ahí es donde más me preocupa este tema del racismo, porque es lo que luego permite a las sociedades usar la violencia masiva. No creo que Israel sea particular en ese sentido, o sea especial. Creo que es la última versión de algo extremadamente europeo, que es, en algún momento, hacer estallar un grupo social que solía trabajar junto. Si miras el desarrollo de las sociedades europeas en los últimos 1000 años, lo que ves son imperios más grandes construyéndose, que necesariamente, por la forma en que funcionan, son una amalgama de diferentes tipos de religiones, etnias, razas, idiomas, lo que sea, ¿verdad? Races, languages, you name it, right? Eating habits, right? And then they work for a time. Los hábitos alimenticios, ¿verdad? Y luego funcionan por un tiempo, y luego algo los destruye. Si miras cómo se desintegró Yugoslavia, y cómo los serbios y los croatas comenzaron a matarse entre sí de manera realmente violenta, y el hecho de que las líneas de serbios y croatas no pasaban por territorios definidos, eran literalmente vecinos, lo que significaba que durante el tiempo que vivieron como vecinos, funcionó, estaba bien. Y luego algo surgió que los hizo diferenciarse, y entonces ya no estaba bien. Bueno, por supuesto quiero decir, hay una variedad infinita en términos de relaciones entre grupos sociales. Sabes, Stephen dijo, imagina cuando se descubrió por primera vez que todos tenemos, casi todos nosotros, excepto los africanos subsaharianos, incluso algunos de ellos, por cierto, entre un 2% y un 4 o 5% de ADN neandertal, y los asiáticos del sudeste tienen entre un 2 y un 4% de ADN denisovano, además de eso. ¿Entiendes? Bueno, ¿cómo interactuaron estas personas? La idea más sensata que he escuchado es que, bueno, a veces cooperaban, a veces se ignoraban, a veces se peleaban. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza de la sociedad humana. Pero nuevamente lo que es único sobre la situación israelí es, por supuesto, que no eran un elemento fijo en el vecindario hasta el sionismo. Sí, cierto. Yeah, true. So you have this whole,
very Entonces tienes todo esto, ya sabes, había judíos en esa región, pero estaban integrados en la sociedad. Había una comunidad judía en Jerusalén. Y probablemente incluso después de que el segundo templo fue destruido, no todos los judíos fueron expulsados de Judea y demás. Podrían haber sido expulsados de Jerusalén por un tiempo, pero en el campo, probablemente los pueblos siguieron viviendo como siempre lo habían hecho. Así que sí, quiero decir, ha habido una comunidad judía en Jerusalén durante 3000 años. Pero eso es completamente diferente de la comunidad de colonos, que es lo que comenzó a finales del siglo XIX y luego fue legitimada por la Declaración Balfour. Y si quieres ser cínico, bueno, creo que hemos tocado suficientes temas sensibles. Espera un minuto, hay uno más que iba a mencionar. Colin remains one more that I was going to toss out, but We are also reaching También estamos llegando a la marca de 1 hora y trato de ser consciente de que discusiones como estas necesitan tiempo de procesamiento para nuestra audiencia. Así que, Michael Brenner, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. is Ha sido un placer. Gracias, Pascal. Scott.